Dicen que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que deja en el corazón de los demás. Esta es la historia de un hombre que lo perdió todo, pero que, con una sola palabra, logró transformar la vida de quienes más amaba. La vida está llena de momentos que parecen pequeños e insignificantes, pero son esos mismos momentos los que, al final, definen quiénes somos y lo que dejamos detrás. Muchos de nosotros vivimos persiguiendo metas, acumulando objetos, construyendo nuestro propio futuro. Pero, ¿alguna vez te has detenido a pensar en lo que realmente importa? Cuando el tiempo pasa y las arrugas empiezan a marcar nuestra piel, cuando las fuerzas comienzan a faltar y el mundo alrededor parece ir más rápido que nosotros, nos damos cuenta de que no es lo que poseemos lo que cuenta, sino las huellas que dejamos en los demás. La historia que estás a punto de escuchar no trata de grandes fortunas, ni de logros ambiciosos. Es la historia de un hombre sencillo, un abuelo, que lo perdió todo. Todo lo material, todo lo que alguna vez creyó suyo, fue arrebatado, sin que pudiera hacer nada al respecto. Sin embargo, lo más impactante de esta historia no es lo que perdió, sino lo que consiguió con una sola palabra. Una palabra tan poderosa, que cambió el corazón de su familia para siempre. En un mundo donde valoramos lo que tenemos más que lo que somos, donde las relaciones se complican y la familia a veces se ve envuelta en conflictos que parecen imposibles de resolver, la historia de este abuelo nos enseña una lección profunda. Porque a veces, cuando parece que no nos queda nada, es cuando descubrimos el verdadero poder de lo que siempre tuvimos: el amor, el respeto y, sobre todo, la gratitud. Hoy te voy a contar cómo un simple «gracias» puede tener más peso que cualquier herencia, más valor que cualquier bien material, y como un hombre, cuando ya no tenía nada que perder, le enseñó a su familia lo que realmente significa vivir. Nuestro protagonista es un hombre como muchos otros, un abuelo que, a lo largo de su vida, fue conocido por su sencillez, su dedicación y su inquebrantable amor por su familia. No tuvo una vida de lujos ni de grandes comodidades, pero todo lo que tenía lo construyó con esfuerzo y sacrificio. Desde muy joven, trabajó sin descanso para asegurar que su familia siempre tuviera lo necesario. A lo largo de los años, fue testigo del crecimiento de sus hijos y del nacimiento de sus nietos, que se convirtieron en su mayor orgullo. Este abuelo no destacaba por acumular riquezas, pero sí por la riqueza de su carácter. Era el tipo de hombre que siempre tenía una sonrisa, que escuchaba con paciencia y sabiduría. En cada rincón de la casa que había construido con sus propias manos, había un recuerdo. El viejo sillón donde solía sentarse a contar historias, las fotos familiares que adornaban las paredes, las herramientas en el cobertizo, testigos mudos de décadas de trabajo duro. Para él, su hogar no era solo una construcción de ladrillos y cemento, era el lugar donde había cultivado lo más importante: su familia. A lo largo de los años, el abuelo se convirtió en el centro de ese hogar. Cada celebración, cada reunión familiar, giraba en torno a él. Su presencia, aunque tranquila, era firme. Su sabiduría era una constante guía para todos. Sin embargo, como sucede con el paso del tiempo, las cosas empezaron a cambiar. La vida no perdona, y con los años vinieron los problemas de salud. Lo que antes eran tareas cotidianas se convirtieron en desafíos. Subir las escaleras, caminar por el jardín o incluso levantarse de la cama comenzaron a requerir un esfuerzo mayor. Y aunque el abuelo intentaba mantenerse optimista, la realidad era cada vez más evidente. Ya no podía ser el mismo pilar que había sido para su familia durante tanto tiempo. La familia también empezó a cambiar. Los hijos crecieron, formaron sus propias vidas, sus propias familias. Las responsabilidades diarias y el ajetreo de la vida moderna hicieron que poco a poco, las visitas se volvieran menos frecuentes, las llamadas más escasas. El abuelo seguía allí, en la misma casa que había levantado con tanto esfuerzo, pero ya no era el centro. Sin darse cuenta, su familia empezó a verlo más como una responsabilidad que como el hombre que alguna vez fue el corazón del hogar. Con el tiempo, las enfermedades y el desgaste natural del cuerpo hicieron que el abuelo ya no pudiera valerse por sí mismo. Y ahí fue cuando la familia, preocupada por lo práctico, comenzó a tomar decisiones sin consultarlo. Decisiones que cambiarían su vida para siempre. Vendieron la casa,
la misma casa donde él había levantado a sus hijos, donde había visto nacer a sus nietos, donde cada rincón contaba una historia. Sus pertenencias más preciadas, objetos que no tenían valor material, pero sí un profundo significado emocional, fueron repartidas o guardadas sin consideración alguna. Para su familia, parecía la mejor decisión, deshacerse de lo que ya no consideraban útil. Pero para el abuelo, significaba perder todo aquello que le conectaba con su pasado, con su vida. Y aunque el dolor de perder esos recuerdos era enorme, lo que más le dolía no era lo material. Lo más doloroso fue ver cómo aquellos a quienes más amaba, quienes una vez lo miraron como un referente, ahora lo veían como un estorbo, como alguien que debía ser manejado, en lugar de respetado. Él, que había dado todo por su familia, ahora se veía despojado no solo de sus cosas, sino de la dignidad que siempre había tenido. El abuelo observaba en silencio. No protestaba. Sabía que el tiempo le había arrebatado muchas cosas, pero lo que más dolía era esa distancia emocional que crecía entre él y su familia. Esa sensación de haber sido olvidado, no en presencia, sino en importancia. A medida que los años avanzaban, el abuelo comenzó a notar cómo, poco a poco, la familia que él había construido y protegido con tanto esfuerzo empezaba a distanciarse. Al principio fueron pequeños cambios. Las visitas familiares, que alguna vez fueron rutinarias, se volvieron esporádicas. Las conversaciones que solían llenar de vida las paredes de la casa, se redujeron a intercambios rápidos, a veces forzados. El bullicio que solía reinar en las reuniones familiares ahora era reemplazado por silencios incómodos y excusas de agendas ocupadas. Para la familia, la vida no se detenía. Los hijos, ya adultos, lidiaban con sus propias responsabilidades, sus trabajos, sus hijos, sus problemas. Y aunque siempre decían que lo hacían por el bienestar del abuelo, la realidad es que el ritmo acelerado de la vida los había hecho olvidar lo más esencial: el tiempo y la conexión emocional que una vez tuvieron con él. Pronto, el abuelo empezó a depender de su familia para cosas básicas. Los años de esfuerzo habían dejado su huella en su cuerpo, y ya no podía mantener la casa como solía hacerlo. Las enfermedades lo habían debilitado, y el abuelo, que había sido el pilar de la familia, ahora necesitaba apoyo. Pero en lugar de encontrar comprensión, encontró indiferencia. No era que no lo quisieran, era más bien que ya no sabían cómo integrarlo en sus vidas. Un día, los hijos decidieron que ya no podían seguir manteniendo el hogar donde el abuelo había vivido toda su vida. Para ellos, mantener la casa era un gasto innecesario y una preocupación más en sus ocupadas vidas. Había sido un hogar lleno de amor y recuerdos, pero ahora lo veían como una carga. Así, sin consultarlo directamente, tomaron la decisión de venderla. Imaginen el dolor del abuelo cuando, una mañana, le informaron que la casa se había vendido. El lugar donde había levantado a sus hijos, donde había celebrado incontables cumpleaños y navidades, donde había reído y llorado, ya no sería suyo. No fue una conversación donde le pidieran su opinión. Simplemente le anunciaron que la decisión ya estaba tomada. No hubo espacio para la nostalgia, ni para la discusión. Y aunque sus hijos pensaban que lo estaban liberando de una carga, en realidad lo estaban despojando de su refugio, de su lugar en el mundo. La casa fue vaciada. Sus objetos más preciados, aquellos que para él tenían un significado más allá de lo material, fueron embalados, vendidos o repartidos sin su consentimiento. La vieja mecedora donde solía sentarse a leer, las herramientas que guardaba con cuidado en el cobertizo, las fotos familiares que adornaban las paredes, todo fue desapareciendo. Y con cada objeto que salía por la puerta, el abuelo sentía que una parte de su vida también se iba. Lo que para sus hijos era solo deshacerse de lo viejo, para él era perder fragmentos de su historia. Esos objetos cargaban recuerdos, momentos que habían definido su vida y su identidad. El abuelo intentó sonreír, intentó mostrar agradecimiento por las nuevas decisiones, pero su corazón estaba quebrado. Cada rincón vacío de esa casa le recordaba lo que había perdido. Para la familia, esto era un paso práctico, algo que necesitaban hacer para avanzar. Pero, en ese afán de hacer lo correcto desde una perspectiva lógica, se olvidaron de lo más importante, los sentimientos del abuelo.
Lo que era práctico para ellos, era devastador para él. No era solo la pérdida de bienes materiales, era la pérdida de su dignidad, de su lugar en la familia. Y entonces llegó lo peor. A medida que el abuelo fue despojado de su hogar y sus pertenencias, también empezó a notar cómo su papel dentro de la familia disminuía. De ser el centro, el pilar que mantenía a todos unidos, pasó a ser una figura casi invisible. Su opinión ya no importaba. Las decisiones que afectaban directamente su vida eran tomadas sin consultarlo. Lo dejaban al margen, como si su voz ya no tuviera valor, como si lo que pensara o sintiera fuera irrelevante. El abuelo, siempre paciente, siempre silencioso, se resignaba. No había quejas ni protestas, solo la aceptación amarga de que, para su familia, ya no era el hombre que había sido. Había pasado de ser el protector, el cuidador, a ser percibido como una carga. Y aunque la familia nunca lo diría en voz alta, sus acciones hablaban por sí mismas. Ya no había lugar para el abuelo en las decisiones importantes. Pero lo más doloroso no era la pérdida de sus pertenencias o de su casa. Lo más doloroso era la indiferencia. Sentir que quienes más amaba, aquellos por quienes había trabajado y sacrificado toda su vida, ya no lo veían como el hombre que era. Se había convertido en una figura desdibujada, alguien a quien cuidar porque se debía, pero no porque se quisiera. Y el abuelo, en silencio, observaba todo esto. Sabía que no podía detener lo que estaba ocurriendo, y aunque su corazón estaba lleno de tristeza, no dejaba de amar a su familia. Solo se resignaba a observar cómo lo que había construido durante toda una vida se desmoronaba, y cómo, lentamente, lo estaban dejando atrás. Para el abuelo, el tiempo se había detenido. Cada día era una especie de repetición, una extensión del anterior, pero sin el calor, sin la vida que alguna vez habían llenado sus jornadas. La casa donde vivía ya no era su hogar, solo una sombra vacía de lo que alguna vez fue. Todo lo que le rodeaba le recordaba lo que había perdido. Sin embargo, lo más desgarrador no era la pérdida material, sino la forma en que su familia lo trataba, como alguien que estaba al final de su camino, alguien cuya voz ya no importaba. El abuelo no se quejaba, no alzaba la voz. Siempre había sido un hombre fuerte, acostumbrado a trabajar en silencio, a cargar con sus propias penas sin imponerlas a los demás. Así que cuando su familia comenzó a despojarlo de sus pertenencias, de su hogar, de sus recuerdos, él no dijo nada. Aceptó todo con una tranquilidad dolorosa, una resignación que solo puede entender quien ha vivido mucho y sabe que las batallas internas a veces no valen la pena. Sin embargo, por dentro, su corazón sufría una herida profunda, una que no mostraba a los demás. Cada mañana se levantaba más despacio, no porque su cuerpo estuviera más débil, sino porque sabía que el día que le esperaba sería igual que el anterior, vacío. Ya no tenía tareas que cumplir, ya no había reparaciones que hacer en la casa, ya no escuchaba el sonido de los nietos corriendo por el patio o las risas de sus hijos compartiendo una comida en familia. Todo eso había quedado atrás. Y con cada objeto que le arrebataron, con cada decisión tomada sin su consulta, una parte de él parecía desaparecer. Para su familia, lo que estaban haciendo tenía sentido. Vendieron la casa para reducir gastos, repartieron sus cosas para simplificar el futuro, y le dijeron que ahora tendría menos de qué preocuparse. Pero no comprendían lo que realmente significaba para él. No entendían que al quitarle esas pequeñas cosas, le estaban arrebatando fragmentos de su historia, de su identidad. Lo que para ellos eran objetos viejos y gastados, para él eran recuerdos vivos, testigos de una vida bien vivida. En esos momentos de soledad, el abuelo pasaba mucho tiempo reflexionando. Recordaba los días en que él mismo había sido la fuerza que sostenía a su familia. Los sacrificios que había hecho, el sudor de su frente, las decisiones difíciles que había tomado por el bienestar de sus hijos. Recordaba cómo construyó esa casa ladrillo a ladrillo, con la esperanza de que se convirtiera en el refugio de futuras generaciones. Pero ahora, ese lugar, el fruto de tantos años de trabajo, ya no le pertenecía. Y lo que más le dolía no era la casa en sí, ni los objetos que desaparecieron sin su permiso, sino el hecho de que ya no era consultado, ya no era escuchado. Era como si su opinión hubiera dejado de importar,
como si el hombre que había sido alguna vez fuerte, decidido, el líder de su familia, hubiera sido olvidado. Cada decisión que tomaban sus hijos lo hacía sentir invisible, y aunque no decían nada directamente, sus acciones hablaban claro. Para ellos, el abuelo era solo una sombra de lo que fue. Poco a poco, el abuelo comenzó a retirarse emocionalmente. Sabía que no podía detener el flujo del tiempo, ni las decisiones que su familia tomaba. Sabía que para ellos, su bienestar significaba despojarlo de lo que para él tenía verdadero valor. Y así, se acostumbró a guardar silencio. Sonreía cuando era necesario, asentía cuando le informaban de nuevas decisiones, pero por dentro, su alma se encogía un poco más cada día. Era un dolor silencioso, uno que no compartía con nadie. Su familia pensaba que todo estaba bien, que el abuelo se adaptaba a los cambios con esa misma paciencia que siempre había demostrado. Pero no podían ver lo que realmente sucedía en su corazón. No podían ver cómo cada día que pasaba se sentía más solo, más desconectado de las personas por las que había vivido toda su vida. Sin embargo, en medio de esa resignación, el abuelo no sentía rencor. No albergaba odio hacia su familia, ni los culpaba por lo que hacían. Sabía que, en su afán por protegerlo y cuidarlo, habían perdido de vista lo que él realmente necesitaba: respeto, dignidad, ser parte de las decisiones que afectaban su vida. Pero su amor por ellos seguía intacto. Los amaba tanto como el primer día, aunque ese amor ahora viniera acompañado de una tristeza profunda, una tristeza que no se podía expresar con palabras. Para el abuelo, el amor hacia su familia siempre había sido incondicional. Sabía que, aunque sus hijos y nietos estaban errando en su manera de actuar, no lo hacían con malicia. Solo estaban atrapados en el ritmo vertiginoso de sus propias vidas, cegados por la necesidad de resolver lo inmediato y lo práctico. Y el abuelo, que siempre había puesto a su familia por encima de todo, comprendía eso. Los entendía, incluso cuando ellos no lo entendían a él. Así, el abuelo continuaba su vida en silencio. No pedía nada, no reclamaba lo que había perdido. Simplemente aceptaba su nueva realidad, aunque por dentro, el peso de la soledad y el sentimiento de abandono eran casi insoportables. Pero él había aprendido a ser fuerte, a aguantar. Sabía que no quedaba mucho tiempo, y en lo profundo de su corazón, solo deseaba una cosa: que, al final, su familia recordara quién era él realmente. No por lo que les dejó en bienes materiales, sino por el amor y los valores que había intentado inculcarles toda su vida. El tiempo siguió su curso, y el abuelo, a pesar de su fortaleza interior, comenzaba a perder cada vez más terreno frente a las enfermedades y el desgaste físico. Sus días se volvieron aún más silenciosos, más solitarios, pero su corazón seguía aferrado al amor por su familia, el único lazo que mantenía viva su esperanza. El abuelo no se quejaba, pero su salud se deterioraba rápidamente, y llegó un momento en que ya no podía ignorarse. Sus últimos días estaban cerca. El día en que su cuerpo finalmente cedió ante el peso de los años, la familia se reunió en el hospital. Por primera vez en mucho tiempo, todos estaban allí, reunidos alrededor del hombre que alguna vez fue su roca, su protector. Los hijos y nietos, que hasta ese momento habían vivido en su propio mundo, ahora se veían forzados a confrontar la realidad. El abuelo, el hombre que lo había dado todo por ellos, estaba al borde de la muerte. La atmósfera en la habitación era pesada. Entre sus hijos, las miradas de preocupación y arrepentimiento se cruzaban en silencio. Sabían, aunque quizás no querían admitirlo, que en los últimos años habían dejado al abuelo al margen, que lo habían descuidado emocionalmente. No fue por maldad, no fue por falta de amor, pero lo habían hecho. Y ahora, enfrentándose a su inminente partida, esa verdad era ineludible. El abuelo, tendido en su cama, apenas consciente, parecía frágil, una sombra del hombre que una vez fue. Los nietos, algunos demasiado jóvenes para entender del todo la gravedad del momento, se mantenían en silencio. Los hijos, por su parte, luchaban con un torbellino de emociones: culpa, tristeza, arrepentimiento. ¿Cómo había llegado todo a este punto? Recordaban cómo, años atrás, el abuelo siempre estaba ahí para ellos, pero en su vida adulta,
con las preocupaciones diarias, lo habían relegado a un segundo plano. Y ahora que lo veían tan vulnerable, comprendían el error que habían cometido, pero sentían que ya era demasiado tarde para enmendarlo. El abuelo, aunque débil, podía sentir la tensión en la habitación. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin, y en su corazón solo había una preocupación: su familia. En esos últimos momentos, no pensaba en todo lo que había perdido, no pensaba en el dolor que había soportado en silencio. Solo pensaba en ellos, en la unidad que alguna vez compartieron y que, con el tiempo, se había debilitado. Sabía que, a pesar de todo, sus hijos aún se amaban y se preocupaban los unos por los otros. Lo único que él deseaba era dejarles algo más valioso que cualquier objeto o herencia: una lección sobre lo que verdaderamente importa en la vida. Con un esfuerzo visible, el abuelo reunió las pocas fuerzas que le quedaban. Su respiración era lenta y pesada, y sus ojos, aunque cansados, todavía tenían esa chispa de amor profundo. Los hijos se acercaron, sabiendo que este podría ser el último momento en que escucharían su voz. Con una mano temblorosa, el abuelo alzó la mirada y, con un susurro apenas audible, pronunció una sola palabra: gracias. Aquella palabra, tan simple y tan poderosa, resonó en la habitación como un eco que caló profundo en el corazón de cada miembro de la familia. No era una palabra de resignación, ni una despedida. Era una expresión pura de gratitud, no por lo que habían hecho en los últimos años, sino por todo lo que habían compartido a lo largo de su vida. El abuelo, en su infinita sabiduría, no eligió reprocharles, ni expresar su dolor. En lugar de eso, les dio lo único que todavía tenía: su gratitud, su amor incondicional. Para la familia, esa palabra fue un golpe en el alma. Gracias. El abuelo, a pesar de todo lo que había perdido, a pesar de cómo había sido tratado en los últimos años, no guardaba rencor. En su corazón solo había gratitud por la vida que había vivido y por la familia que había amado con todas sus fuerzas. Aquella palabra desarmó por completo a sus hijos, quienes, en ese preciso instante, comprendieron lo que realmente había estado en juego. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de sus hijos. No podían contener el arrepentimiento. Durante tantos años, habían estado tan enfocados en lo material, en las preocupaciones diarias, que se olvidaron de lo más importante: el amor, el respeto, la conexión emocional que tenían con su padre. Ahora, en esos últimos momentos, esa desconexión se hacía evidente, y la simple palabra del abuelo les recordó que nunca fue demasiado tarde para volver a lo esencial. Ese gracias fue más que una palabra, fue una última lección. El abuelo les mostró, con un simple gesto, lo que él siempre había valorado: no las cosas materiales, ni las decisiones prácticas, sino el amor y la gratitud por la vida y la familia. En ese momento, la familia entendió que no importaba cuánto hubieran acumulado, cuánto éxito o bienes materiales hubieran conseguido. Lo que verdaderamente tenía valor era estar juntos, apreciar a los seres queridos mientras aún están presentes. El abuelo cerró los ojos, con una paz profunda reflejada en su rostro. Sabía que su misión en esta vida estaba cumplida. Sus hijos, por fin, habían entendido el mensaje que él había intentado transmitirles durante toda su vida. Su último aliento fue sereno, porque dejó este mundo sabiendo que, con esa última palabra, había transformado el corazón de su familia para siempre. Los hijos, entre sollozos, se miraron unos a otros. No hacía falta decir nada. Sabían que esa simple palabra del abuelo había cambiado algo en ellos. Comprendieron que el verdadero legado del abuelo no era la casa ni los objetos que una vez tuvieron que vender o repartir, sino las lecciones de vida que él les dejó. Desde ese día, decidieron honrar su memoria de la única manera que realmente importaba: reconectando como familia, valorando el tiempo juntos, y aprendiendo a decir gracias cada vez que tuvieran la oportunidad. Después de la partida del abuelo, algo profundo cambió en el corazón de su familia. No fue un cambio inmediato, no fue como si de repente todo el dolor y el arrepentimiento se desvanecieran de un día para otro. Sin embargo, la última palabra que el abuelo había pronunciado, ese sencillo gracias, continuó resonando en ellos como un eco que no podían ignorar.
Aquella palabra, tan breve, había sido cargada con un significado inmenso, una lección que no solo los había conmovido en el momento, sino que los seguiría acompañando por el resto de sus vidas. Los días que siguieron al funeral del abuelo fueron difíciles. La familia, reunida para despedirse de él, empezó a confrontar no solo la pérdida de su padre y abuelo, sino también la distancia emocional que se había instaurado entre ellos con el paso de los años. Sentados en la casa familiar, la misma que en su día había sido vendida y que ahora les parecía ajena y vacía, sus hijos comenzaron a conversar, primero de manera tímida y luego con mayor honestidad. La palabra del abuelo, ese gracias, seguía presente en cada conversación. Cada miembro de la familia comenzó a reflexionar sobre lo que realmente significaba ese agradecimiento. ¿Cómo podía su padre, después de haber sido despojado de tantas cosas, después de haber sido dejado de lado en muchas decisiones importantes, pronunciar una palabra tan cargada de bondad y amor? Esa fue la pregunta que todos se hicieron, y en esa búsqueda de respuestas, comenzaron a recordar los momentos más significativos que habían compartido con él. Los recuerdos volvieron con fuerza, las historias que el abuelo solía contarles cuando eran niños, sus enseñanzas, la forma en que siempre estuvo presente, apoyándolos sin pedir nada a cambio. Recordaron los sacrificios que hizo para construir esa vida que ahora les parecía tan lejana, y cómo, sin importar cuán difíciles fueran las circunstancias, el abuelo siempre encontraba una razón para sonreír, para ser agradecido. Él siempre les había enseñado, no con grandes discursos, sino con su ejemplo, que el valor de la vida no estaba en las cosas materiales, sino en las relaciones, en el amor y en la gratitud. Con el paso de los días, la familia comprendió que el verdadero legado del abuelo no eran las posesiones de las que se habían deshecho, ni la casa que vendieron. Su verdadero legado era mucho más profundo, más intangible, pero infinitamente más valioso. Era el ejemplo de vida que él les dejó, su capacidad de encontrar gratitud en las cosas más simples, de amar incondicionalmente a su familia a pesar de los errores y de las distancias que se hubieran creado. Los hijos, que durante años habían estado atrapados en sus propias preocupaciones, comenzaron a darse cuenta de cuánto habían perdido al distanciarse no solo de su padre, sino también de ellos mismos. El ritmo frenético de sus vidas había hecho que olvidaran lo que realmente importaba, y ahora, después de su partida, sentían la urgencia de recuperar ese sentido de unidad, de conexión, que alguna vez los había definido como familia. Uno de los primeros cambios que hicieron fue en su manera de relacionarse entre ellos. Decidieron que ya no dejarían que las excusas del tiempo ocupado o las obligaciones los separaran. Establecieron reuniones familiares más frecuentes, como las que solían tener cuando eran jóvenes. Pero esta vez, había algo diferente. En lugar de centrarse en las preocupaciones del día a día, empezaron a compartir más de sus sentimientos, a hablar de lo que realmente les importaba, a recordar al abuelo no solo como la figura que los había criado, sino como el ser humano que siempre había querido mantenerlos unidos. Las primeras reuniones fueron emotivas. A menudo, las conversaciones giraban en torno a recuerdos del abuelo, las enseñanzas que les había dado, las bromas que solía hacer, la forma en que siempre los apoyó, incluso cuando sus caminos se alejaron de los ideales que él había imaginado. Esos momentos compartidos, que antes eran solo recuerdos del pasado, comenzaron a convertirse en cimientos para un futuro nuevo, un futuro en el que la familia se comprometió a no repetir los mismos errores. Con el tiempo, no solo se transformaron sus relaciones familiares, sino también su forma de ver el mundo. Los hijos, que en el pasado habían priorizado lo material y las metas profesionales, empezaron a reevaluar sus prioridades. El gracias del abuelo les había enseñado a ser más conscientes de las pequeñas cosas, a valorar lo que antes pasaban por alto, una llamada telefónica, una visita sin motivo, un abrazo dado sin prisa. Cada uno, a su manera, decidió honrar la memoria del abuelo viviendo con más gratitud, con más amor, y sobre todo, con más presencia en la vida de quienes amaban. El nieto mayor, quien había estado más distanciado por su trabajo, fue el primero en hacer un cambio visible. Decidió reducir sus horas de trabajo para pasar más tiempo con sus hijos y su esposa. Durante años, había perseguido el éxito profesional a expensas de su vida personal,
pero el recuerdo del abuelo le hizo darse cuenta de lo efímero que era todo eso. Otros miembros de la familia, aunque en formas diferentes, también tomaron decisiones similares. Pequeños gestos que, poco a poco, comenzaron a sanar las heridas emocionales que el tiempo había causado. El «gracias» del abuelo también tuvo un efecto profundo en cómo la familia manejaba los conflictos. Antes, las tensiones se acumulaban, los desacuerdos se dejaban sin resolver y las distancias crecían sin que nadie las confrontara. Pero ahora, cuando surgían momentos de tensión, alguien siempre recordaba las últimas palabras del abuelo, y eso los hacía detenerse, reflexionar y encontrar una manera más compasiva y agradecida de resolver las cosas. Empezaron a ver los problemas desde una perspectiva más amplia, entendiendo que la vida es demasiado corta para desperdiciarla en resentimientos o conflictos innecesarios. Así, el legado del abuelo no quedó confinado a la memoria. Su influencia seguía viva en cada gesto, en cada reunión familiar, en cada palabra amable que se decían entre ellos. La familia había sido transformada no por lo que él les dejó materialmente, sino por el ejemplo de amor y gratitud que había sembrado en sus corazones. Y aunque su ausencia física se sentía profundamente, su presencia espiritual era más fuerte que nunca. Su vida, su ejemplo, su último «gracias», habían cambiado para siempre la manera en que sus hijos y nietos se relacionaban entre ellos y con el mundo. Con el tiempo, los nietos, al crecer, también comenzaron a entender mejor el impacto de aquel momento. Sus padres les contaban historias sobre el abuelo, y aunque no habían comprendido completamente lo que sucedió el día de su partida, la historia de su último «gracias» se convirtió en una enseñanza que perduró por generaciones. La gratitud, el amor y la familia eran ahora los pilares sobre los cuales se construía el futuro de todos. El abuelo ya no estaba físicamente, pero su legado vivía en cada acción, en cada palabra, en cada gesto de amor y agradecimiento que su familia compartía. Ese «gracias», pronunciado en su último aliento, había sido la llave que abrió sus corazones y los unió de una manera más profunda que nunca. Y así, la familia, guiada por el recuerdo de aquel hombre que los amó más allá de las circunstancias, aprendió a vivir una vida más plena, una vida que honraba su memoria en cada día que pasaba. A lo largo de los años, las vidas de los hijos y nietos del abuelo siguieron su curso. Las nuevas generaciones crecieron, se enfrentaron a sus propios desafíos y experimentaron sus propias pérdidas y triunfos. Pero, de alguna manera, el recuerdo del abuelo, y en especial su última palabra, permaneció inquebrantable en el corazón de la familia. Lo que alguna vez fue solo un doloroso adiós, con el tiempo se transformó en una fuente de consuelo, sabiduría y fortaleza para todos. Cada uno de los hijos y nietos lo llevaba de una manera diferente, pero todos compartían una certeza. El abuelo les había dejado algo mucho más valioso que cualquier herencia material. En su último aliento, con una sola palabra, había encapsulado una vida entera de sacrificios, amor y enseñanzas. Ese «gracias» no fue simplemente una despedida, fue un legado vivo que continuaba guiándolos incluso en los momentos más difíciles. Con el paso de los años, los hijos del abuelo, ya mayores, comenzaron a asumir el rol de los ancianos de la familia. En muchos sentidos, imitaban lo que el abuelo había hecho por ellos cuando eran más jóvenes. Aunque sabían que nunca podrían estar a la altura de su sabiduría y paciencia, se esforzaban por vivir conforme a los principios que él les había enseñado. Estos valores no solo se reflejaban en las reuniones familiares o en cómo se trataban unos a otros, sino también en las decisiones que tomaban en sus vidas diarias. Uno de sus hijos, el menor, que había pasado por una época particularmente difícil después de la muerte del abuelo, encontró en aquella palabra un refugio en los momentos de mayor desesperación. En una ocasión, enfrentando una crisis personal y profesional, recordó el «gracias» del abuelo y la lección que había aprendido ese día: encontrar gratitud en medio de la adversidad. Inspirado por ese recuerdo, decidió hacer un cambio radical en su vida. Renunció a su trabajo, que lo mantenía en constante estrés, y empezó una nueva carrera que, aunque menos lucrativa, le daba más tiempo para estar con su familia. Sus hermanos, al ver cómo él había cambiado su vida, se sintieron aún más conectados con la figura del abuelo. Ese «gracias»
no solo había sido un mensaje de despedida, sino una brújula moral que los guiaba en los momentos más críticos de su vida adulta. Todos comenzaron a darse cuenta de que el verdadero valor de la vida no estaba en acumular cosas o logros, sino en encontrar la paz y el agradecimiento en cada momento, tal como el abuelo siempre lo había hecho. Los nietos, que crecieron escuchando las historias sobre el abuelo, también adoptaron su legado, aunque de una manera distinta. Para ellos, el abuelo era casi una figura mítica, alguien que, a pesar de todo lo que había perdido, había logrado lo más importante: conservar el amor y la gratitud en su corazón hasta el final. Uno de los nietos, inspirado por estas historias, se dedicó a escribir un libro sobre su familia, en el que narraba no solo la historia del abuelo, sino también cómo ese «gracias» había transformado a todos ellos. El libro, que comenzó como un proyecto personal, terminó siendo publicado y le sirvió a muchas otras personas para reflexionar sobre sus propias relaciones familiares. El abuelo, a pesar de haber partido hace años, seguía presente en cada rincón de la vida de su familia. Sus enseñanzas, que en su momento parecían tan simples, se convirtieron en las bases sobre las que sus hijos y nietos construyeron sus vidas. Y con el tiempo, entendieron que ese «gracias» no solo reflejaba la gratitud del abuelo hacia ellos, sino también una profunda aceptación de la vida tal como era. El abuelo, con todas sus pérdidas y sacrificios, nunca dejó de agradecer por lo que tuvo, y esa perspectiva, de alguna manera, se convirtió en el mantra de la familia. Hubo una reunión familiar, años después de su partida, en la que todos se reunieron en una casa que habían alquilado para pasar las vacaciones juntos. Era una ocasión especial, ya que muchos de los nietos vivían en diferentes ciudades y no siempre era fácil coincidir. Durante esa reunión, uno de los nietos propuso un brindis en honor al abuelo. En ese momento, todos levantaron sus copas, y uno de los hijos, con lágrimas en los ojos, recordó en voz alta la última palabra de su padre: «gracias». El silencio que siguió al brindis fue un reflejo de todo lo que aquella palabra había significado para ellos. No era solo un agradecimiento por lo que habían vivido, sino por todo lo que habían aprendido a través de los años. Los hijos y nietos comprendieron que esa gratitud no era algo que el abuelo les hubiera dado únicamente en el momento de su muerte, sino algo que les había enseñado a lo largo de toda su vida. A partir de ese día, cada reunión familiar incluía una pequeña tradición: recordar al abuelo con un simple «gracias» antes de comenzar cualquier comida. Para ellos, ese gesto era una manera de mantener vivo su legado. Con los años, la vida siguió trayendo sus desafíos, como siempre ocurre. Algunos miembros de la familia enfrentaron enfermedades, otros lidiaron con pérdidas personales, pero lo que nunca cambió fue la manera en que afrontaban esas adversidades. La lección del abuelo estaba siempre presente: vivir con gratitud, aun en los momentos más oscuros, y valorar las relaciones humanas por encima de todo lo demás. En lugar de permitir que los problemas los separaran, la familia aprendió a unirse más, a apoyarse mutuamente, y a recordar que lo más importante no eran las cosas que podían perder, sino las personas que siempre estarían a su lado. Así, el legado del abuelo trascendió su vida física. Su presencia, a través de ese simple «gracias», se convirtió en un faro para las generaciones venideras, una luz que continuaba guiando a la familia en su camino. Lo que el abuelo les dejó no fue tangible, no fue algo que se pudiera medir o ver, pero fue mucho más valioso que cualquier objeto. Les dejó una manera de ver el mundo, una forma de vivir que los mantendría conectados con lo más esencial: el amor, la gratitud y la familia. Y así, aunque el abuelo ya no estaba físicamente, su voz seguía resonando en los corazones de aquellos que lo conocieron, y también en los de aquellos que nunca lo hicieron directamente, pero que heredaron su espíritu. El «gracias» del abuelo fue el hilo invisible que mantuvo a la familia unida, recordándoles siempre que, en última instancia, la verdadera riqueza de la vida no está en lo que poseemos, sino en cómo amamos y apreciamos a quienes nos rodean. De este modo, el abuelo, aquel hombre que lo había perdido todo, terminó dejando a su familia el regalo más grande de todos: una vida vivida con gratitud y amor, un legado que perduraría para siempre. Las palabras tienen un poder inmenso. Un poder que, a menudo,
no comprendemos en su totalidad hasta que nos encontramos en los momentos más vulnerables de la vida. Las palabras pueden sanar o herir, pueden unir o separar, pueden ser el eco de un amor duradero o el silencio que deja una despedida. En el caso del abuelo, su última palabra fue mucho más que un simple gesto de gratitud. Fue una declaración de vida, un legado en forma de una sencilla palabra: gracias. No fue una palabra cualquiera. No fue dicha al azar. Para el abuelo, aquella última palabra representaba todo lo que había sido su vida: las alegrías, las penas, las pérdidas y las esperanzas. Era un resumen perfecto de una vida vivida con propósito y significado. Había perdido mucho, pero nunca había perdido su capacidad de agradecer, de ver el valor en lo que realmente importaba. Al decir gracias, el abuelo no solo estaba despidiéndose de su familia, estaba enseñándoles la lección más valiosa de todas: cómo vivir con gratitud, incluso en los momentos más oscuros. El poder de aquella palabra no residía solo en su sencillez, sino en todo lo que representaba. En cada uno de los miembros de la familia, esa palabra despertó una reflexión profunda. Les recordó algo que todos, en algún momento, habían olvidado: que la gratitud no es simplemente un acto de cortesía, no es solo un agradecimiento superficial por las cosas buenas que nos suceden. La gratitud verdadera es una manera de enfrentar la vida. Es una actitud que trasciende las circunstancias, una perspectiva que nos permite ver la belleza en lo simple, la esperanza en lo complejo y la fortaleza en medio del dolor. Después de la partida del abuelo, la familia descubrió que la gratitud tiene el poder de transformar el corazón. Aquella palabra había sembrado una semilla en ellos, una semilla que poco a poco fue germinando y dando fruto en sus vidas cotidianas. Antes, estaban atrapados en el caos de la vida moderna: las prisas, las preocupaciones, los rencores no resueltos. Pero ahora, gracias al ejemplo del abuelo, comenzaron a mirar el mundo con otros ojos. Descubrieron que, al practicar la gratitud de manera consciente, algo en su interior cambiaba. Las tensiones se disipaban, los resentimientos se suavizaban, y las distancias emocionales comenzaban a acortarse. En la familia del abuelo, la gratitud no se convirtió en una simple palabra de despedida, sino en un principio de vida. Empezaron a comprender que ser agradecidos no significa negar el dolor o las dificultades. No se trata de ignorar los problemas, sino de reconocer que, incluso en los momentos más duros, siempre hay algo por lo que agradecer. Y eso fue lo que el abuelo les enseñó con su último aliento: que siempre hay algo valioso, algo bello, si estamos dispuestos a verlo. Para el abuelo, ser agradecido no era una elección circunstancial, sino una filosofía de vida que había adoptado en cada etapa de su existencia. La gratitud que el abuelo mostró en su última palabra era el reflejo de toda una vida de sabiduría. No había sido un hombre de grandes discursos, ni alguien que buscara constantemente imponer sus puntos de vista. En lugar de eso, el abuelo vivió con humildad, mostrando con sus acciones y su ejemplo lo que realmente importaba. Y su última palabra fue la culminación de esa humildad. No dejó palabras de reproche, ni lecciones grandilocuentes. Simplemente dijo gracias, y en esa palabra estaba todo lo que había aprendido a lo largo de su vida. Que, al final, lo único que realmente importa son las conexiones que hacemos con los demás, el amor que damos y recibimos, y la capacidad de ser agradecidos por todo ello. Con el tiempo, la familia comprendió que la gratitud del abuelo no solo era una respuesta a lo que había recibido, sino también a lo que había perdido. Esa fue quizás la lección más difícil de entender: que el abuelo no solo agradecía las cosas buenas, sino también las pérdidas, las dificultades y los sacrificios. Porque sabía que esas experiencias, aunque dolorosas, también habían sido parte esencial de su vida, habían moldeado su carácter y le habían permitido ser el hombre que fue. Y esa comprensión, esa aceptación de la vida tal como es, con sus altibajos, fue lo que les dejó como enseñanza. Uno de los momentos más poderosos que vivió la familia después de la partida del abuelo fue cuando empezaron a reflexionar sobre sus propias vidas a la luz de su gratitud. Cada uno de ellos se dio cuenta de que, en mayor o menor medida, habían estado atrapados en la trampa de desear más, de anhelar lo que no tenían, de enfocarse en las cosas que les faltaban en lugar de apreciar lo que ya tenían. El gracias
del abuelo les abrió los ojos a una verdad fundamental, que la vida no está definida por lo que acumulamos, sino por cómo apreciamos lo que nos ha sido dado. Uno de los nietos, el más joven, compartió una reflexión que resonó profundamente en todos. Él dijo que, después de la muerte del abuelo, había comenzado a practicar lo que llamaba la gratitud diaria. Cada mañana, antes de empezar su día, se tomaba unos minutos para agradecer por 3 cosas, sin importar lo pequeñas que fueran. Al principio, le costaba encontrar motivos para estar agradecido, especialmente en los días difíciles, pero con el tiempo se dio cuenta de que había mucho más por lo que agradecer de lo que inicialmente pensaba. Esta práctica, inspirada por la última palabra del abuelo, se convirtió en una rutina para él, y con el tiempo, influyó también en el resto de la familia. Ese simple ejercicio de gratitud diaria transformó la forma en que el nieto veía la vida. Los problemas ya no parecían tan abrumadores, y los pequeños momentos de alegría, que antes pasaban desapercibidos, comenzaron a brillar con una luz especial. De manera similar, otros miembros de la familia empezaron a adoptar prácticas de gratitud en sus vidas diarias. Algunos mantenían diarios donde anotaban las cosas por las que estaban agradecidos. Otros simplemente se detenían unos momentos cada día para reflexionar sobre lo que realmente importaba. Aunque estas prácticas variaban de una persona a otra, todas estaban conectadas por el mismo origen: la lección de gratitud que el abuelo les había dejado. Con los años, la familia del abuelo continuó creciendo, y su legado de gratitud se transmitió de una generación a otra. Aunque muchos de los nietos no llegaron a conocer al abuelo en vida, su historia y su última palabra se convirtieron en parte del relato familiar que se contaba una y otra vez. Así, el «gracias» del abuelo no solo cambió los corazones de quienes lo conocieron, sino también los de aquellos que escucharon su historia a través de los años. La gratitud del abuelo era más que un simple agradecimiento por lo que había tenido. Era un reconocimiento de la belleza de la vida en todas sus formas, incluso en la pérdida, incluso en el dolor. Y esa gratitud, tan profundamente arraigada en su corazón, fue el regalo más grande que dejó a su familia. Les enseñó que, en última instancia, no podemos controlar todo lo que nos sucede, pero siempre podemos elegir cómo respondemos. Y la respuesta del abuelo, hasta su último aliento, fue una respuesta de amor, de aceptación y de gratitud. El impacto de aquella palabra, gracias, se extendió más allá de su familia. Aquellos que conocieron su historia, ya fuera a través de los relatos familiares o del libro escrito por su nieto, también encontraron inspiración en su ejemplo. La vida del abuelo, una vida marcada por sacrificios, pero también por una profunda gratitud, se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos. Su historia recordaba a todos que, aunque la vida puede ser dura, siempre hay algo por lo que agradecer. Y esa gratitud, esa pequeña palabra que el abuelo dejó como legado, tiene el poder de cambiar corazones, de transformar vidas y de unir familias. La historia del abuelo es un recordatorio poderoso de que, al final del camino, no son las cosas materiales las que realmente importan. Lo que nos define, lo que permanece cuando todo lo demás se ha ido, es el amor que compartimos y la gratitud con la que vivimos. Una sola palabra, como la que el abuelo dejó a su familia, puede ser suficiente para transformar corazones, unir a las personas y cambiar el rumbo de una vida entera. ¿Cuántas veces nos detenemos a apreciar lo que realmente tenemos? En la prisa del día a día, es fácil perder de vista lo esencial: la familia, los amigos, las pequeñas alegrías. Hoy, más que nunca, es necesario recordar que la gratitud es una herramienta poderosa para encontrar paz y sentido, incluso en medio de la adversidad. Te invito a reflexionar. ¿Qué es lo que tienes hoy, por lo que podrías dar gracias? Haz una pausa en tu vida. Tómate un momento para pensar en lo que tienes, no en lo que te falta. Agradece a las personas a tu alrededor, por lo bueno que te han dado, y también por las lecciones que has aprendido en los momentos difíciles. Una palabra de gratitud, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiar tu perspectiva, y quién sabe, tal vez también el corazón de alguien más. Así que, ¿qué tal si empezamos juntos? En los comentarios, comparte algo por lo que estés agradecido hoy. Puede ser algo pequeño, algo grande, lo que sea,
pero que te haga recordar el valor de lo que tienes. Porque al final, como nos enseñó el abuelo, la gratitud no es solo un acto, es una manera de vivir.